En el video de hoy vamos a explicar el concepto de equilibrio rotacional. El equilibrio rotacional lo conseguimos cuando la estructura esté en equilibrio, en reposo. Para eso necesitamos que el torque neto sea igual a cero. No solamente que la suma de todas las fuerzas nos den cero, que impediría las aceleraciones horizontales o verticales, sino también que el objeto no gire. Para eso vamos a estudiar el caso del ejemplo del sub y baja. En el ejemplo del sub y baja tenemos un punto que es una articulación que permite el giro del sub y baja. Nosotros lo que tenemos que conseguir en todas las estructuras es que el torque neto sea cero. En un sub y baja tenemos el tablón, que siempre va a tener una masa y por tanto va a tener un peso que lo vamos a representar en el centro del tablón, que coincide justo con el punto del apoyo. El peso no nos va a traer demasiados problemas en estos ejercicios. ¿Por qué? Porque hay un apoyo. ¿Cuándo aparece el desequilibrio? Cuando se coloca algún objeto de un lado, que también ese objeto ejerce una fuerza en un lado del sub y baja, y esa fuerza multiplicada por la distancia, como ustedes recuerdan, el torque lo encontramos fuerza, distancia y el seno del ángulo. En este caso el ángulo va a ser un ángulo de 90 grados, la fuerza va a ser del mismo valor al peso del objeto que se colocó y dependiendo a qué distancia esté colocado, entonces vamos a encontrar que esta fuerza, vamos a llamarle F1, va a producir un torque. Vamos a llamarle torque 1. El torque 1 con respecto al apoyo. Va a producir un giro, en este caso un giro en el sentido de las agujas del reloj, ¿tá? Un giro horario. ¿Cómo hacemos para contrarrestar este torque? ¿Cómo hacemos para contrarrestar este giro? De la siguiente manera. Del otro lado tenemos que colocar otro objeto, ¿tá? Que va a tener también una fuerza sobre el tablón, y resulta que esa fuerza 2 va a estar actuando también a determinada distancia del apoyo, produciendo el torque número 2, que va a ser la fuerza número 2 por la distancia por el seno del ángulo. Este torque número 2 va a hacer que la estructura gire en el sentido antihorario. Para que esté en equilibrio, el torque número 1 tiene que tener el mismo valor que el torque número 2. Alguien me puede preguntar ¿qué pasa con la fuerza que actúa en el medio? Bueno, esta fuerza no produce torque. ¿Por qué no produce torque? Porque está aplicada justo en el apoyo. Por tanto, no tiene distancia. Al no tener distancia, no produce torque. ¿Tá? Y también estas tres fuerzas, verticales y para abajo, para conseguir el equilibrio, vamos a pensar también que en el apoyo aparezca una fuerza también vertical y para arriba. No para conseguir el equilibrio rotacional, sino el equilibrio traslacional. ¿Qué quiere decir? Que si este tablón tiene una masa, acá coloco un objeto determinado de determinada masa, acá tengo la fuerza peso del objeto, la fuerza peso del otro, la fuerza peso, este apoyo tiene que estar capacitado para recibir todas las fuerzas verticales y hacia abajo y poder corresponder con una fuerza vertical y hacia arriba. ¿Tá? El ejemplo del colgante es algo muy parecido. Es, por ejemplo, un hilo que sostiene del techo, este sería el techo de la estructura, un hilo que sostiene, por ejemplo, una barra rígida. Esa barra rígida de determinada longitud. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, colocamos un juego, un juguete, una cajita, un regalo de un lado, un juego, un juguete, una cajita del otro. Uno puede decir, bueno, si las dos distancias son iguales, los pesos de las cajitas tienen que ser iguales. Es cierto. Pero también vamos a aprender a resolver cómo resolverlo cuando los pesos de un lado y de otro sean distintos. Uno me puede decir, bueno, si el peso es igual y la distancia es igual, el torque es igual. Perfecto. Pero nosotros no tenemos que poner tantas condiciones. Alcanza con que el torque
que produce 1, por ejemplo, el que produce la fuerza 1, sea igual al que produce la fuerza 2. Es decir, que el producto de la fuerza 1 por la distancia 1 por el seno del ángulo sea igual a la fuerza 2 por la distancia 2 por el seno del ángulo. En este caso, de nuevo, tenemos ángulo de 90 grados. El seno de 90 es 1. Bien. Lo que quiero decir es que no tiene que ser F1 igual a F2 y D1 igual a D2, sino que el producto F1 por D1 tiene que ser igual al producto de F2 por D2, y podemos hacer, por ejemplo, un juego que tenga otras dimensiones, por ejemplo, que sea asimétrico, donde tengamos acá una gran distancia y acá una distancia pequeña, ¿tá? Entonces D1 es mayor a D2, bueno, pero entonces la fuerza que coloquemos aquí, F2, va a tener que ser mayor a la fuerza F1. ¿Tá? ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, con esta ecuación que está acá. ¿Tá? ¿Qué aplicaciones podemos encontrar nosotros en el caso de la arquitectura? Bueno, acá tenemos el problema de la marquesina. ¿Qué es el problema de la marquesina? Acá tenemos una vereda, ¿tá? Acá estaría el corte de la vereda, acá estaría la calle, acá estaría un kiosco o algo, y un techito que sostiene una propaganda del kiosco, o es un cartel o algo, y la gente podría caminar por acá. Pero resulta que nosotros acá tenemos un volado, que puede ser, por ejemplo, de 1 metro o de una distancia D, cualquiera, ¿tá? Y esa estructura no queremos que se caiga sobre las personas que caminan, ¿tá? Pero ¿cómo hacemos para sostenerla? No podemos poner a veces un puntal, un pilar en la vereda, no nos deja la intendencia, no se puede, no queda lindo, la gente chocaría en bicicleta con ese puntal. No. Entonces, ¿cómo lo sostenemos? Lo podemos colocar adentro de la pared, empotrado, ¿cuánto? Si esto mide una distancia D, empotramos ¿cuánto? ¿La misma distancia para el otro lado? No. ¿Cómo lo sostenemos? Bueno, lo sostenemos con una guía, con un alambre, con una cuerda. ¿Y qué fuerza vamos a tener acá? El peso de la marquesina, esa fuerza, peso de la marquesina, va a producir el torque número 1, y la tensión del alambre va a producir el torque número 2. ¿Qué tenemos que conseguir? De vuelta a lo mismo, que el torque número 1 tenga el mismo valor que el torque número 2. ¿Tá? De manera que en este punto el torque neto sea 0. Es decir, que el producto de la fuerza F1 por esta distancia sea igual al producto de la fuerza T por esta distancia, donde esté aplicada. Acá yo la até a 3/4 partes, la podía haber atado en el extremo. Cuanto más lejos la ate es mejor, porque es mayor la distancia. Y acá tenemos multiplicado por el seno del ángulo, y ese ángulo evidentemente es importante y no es de 90 grados. Vamos a mandar un repartido para que ustedes trabajen. Mucha suerte. Cualquier duda que tengan la mandan por la plataforma CREA.